La estructura del edificio responde a un diseño estructural preliminar con un predimensionado básico. Se concibe una estructura perimetral de hormigón armado, con columnas rectangulares cada 8 metros de secciones 240 por 040 y columnas en L en las esquinas, que soporta una cubierta metálica de grandes luces para asegurar un espacio interior libre de apoyos intermedios. Vigas de arrastramiento de 1,10 m por 0,30 enmarcan el nivel del primer piso y proveen de soporte para el envolvente. Se remata en la parte superior con una viga compuesta en forma de U, que sirve de apoyo a la cubierta metálica y como canal colector de pluviales. La estructura de la cubierta se resuelve con arcos metálicos. Dado que se trata de un modelo de anteproyecto preliminar, no se modelarán las fundaciones. Como solución simplificada se apoyará el edificio en una plataforma de 60 centímetros que servirá de apoyo formal. Por piso dominante corresponde vincular las columnas a planta baja. Ejecutaremos el comando pilar con un doble clic. Ingresaremos la sección de 240 por 0,40 metros. Piso de origen planta baja. Las columnas se extienden desde el nivel 0 del proyecto hasta el nivel de cubierta, por lo que ingresaremos 0 de sobre recorrido. En el menú de segmentos seleccionamos material hormigón armado estructural. Utilizando los accesos rápidos del cuadro info, cambiaremos el punto de inserción de la columna. Utilizando el punto medio superior, instanciaremos las columnas del frente. Utilizando el punto medio inferior, instanciaremos las columnas del contrafrente. Mediante una copia asimétrica generaremos las columnas de los laterales. Para modelar pilares distintos de las formas básicas, por ejemplo en L, Archicad ofrece el editor de perfiles complejos. Abriremos el gestor de perfiles. Para generar un perfil nuevo presionaremos el botón de nuevo. Le asignamos el nombre columna de hormigón armado L y lo guardamos en la carpeta de hormigón. Archicad abre el editor de perfil complejo ofreciendo una muestra testigo de la herramienta. Como no utilizaremos esta información, procederemos a borrarla y en su reemplazo dibujaremos el perfil de la columna L. El perfil de la sección se debe dibujar con la herramienta trama, siendo su trama de relleno el material de la columna. El origen de coordenadas marcado con una X en pantalla es el punto de inserción. Para seleccionar en qué tipo de entidad deseamos utilizar el perfil definido, seleccionaremos el icono de la columna, guardar y salir. Ejecutaremos el comando pilar con un doble clic. Archicad recuerda la configuración de parámetros, por lo que solo necesitamos modificar la estructura del pilar, seleccionando perfil complejo y desde el menú desplegable, columna de hormigón armado en L. Insertamos la columna desde su punto de inserción. Usando copia simétrica, copiamos las columnas de las otras esquinas del edificio. Tomamos como eje de referencia algún elemento confiable del modelo o del trazado de referencia. Verificamos en sección el avance del modelo, también en 3D. Por posición, las vigas de arrastramiento pertenecen dominantemente a planta de primer piso. Desactivaremos el trazado de referencia, iniciaremos el comando viga. Comenzaremos ingresando la sección de 1,10 m por 0,30. La elevación de la viga se define desde su eje de referencia, en este caso el vértice inferior derecho, para generarlas con el método geométrico rectangular. Desde este eje, la elevación de la viga es de menos 0,30. En el menú de segmentos seleccionamos segmento simple, sección rectangular y material hormigón armado estructural. Como método geométrico está por defecto rectangular, que permite generar un grupo de vigas con forma de marco. Se puede observar que las vigas tapan las columnas en corte. Para corregir este defecto de la representación, podemos desactivar el pintado de las vigas. En el menú planta y sección, desactivaremos las tramas envolventes.
Al no pintar su superficie, las vigas no tapan las columnas. En los accesos del edificio, las vigas de arriostramiento se ubican sobre la cara inferior de las columnas. Para poder acceder a las vigas individuales, debemos activar Suspender grupos. Utilizando el comando recortar, cortaremos las vigas sobre los accesos. Generaremos las vigas de los accesos desactivando las tramas envolventes. Verificamos en 3D. Por posición corresponde modelar la viga U en cubierta, por lo que activaremos el trazado de referencia. Comenzaremos modelando la viga exterior de 2,20 m por 0,30 m. Adoptamos el vértice inferior derecho, por lo que su elevación con respecto al nivel de cubierta es 0. Método geométrico rectangular. Para modelar la viga interior, cambiaremos la altura de la viga en el cuadro info a 1,10 m. Ajustaremos el eje de referencia de la viga para que se ubique correctamente. Utilizaremos un forjado para generar la parte horizontal de la viga U. Ejecutamos el comando forjado. Estructura simple, material hormigón armado estructural. El espesor de la losa es de 30 centímetros y la elevación con respecto a la cara superior de la losa es 30. Utilizando el método geométrico rectangular, generaremos un forjado que cubra todo el edificio y luego calaremos el hueco interior. Para esto debemos preseleccionar el forjado y luego modelar el hueco. Verificamos en sección. Verificamos en 3D. Archicad distingue entre el concepto de material de construcción, que es la materia que conforma un objeto, del concepto de superficie, que es la apariencia 3D del objeto, y que en los sistemas de render comúnmente se identifica como material. Archicad, al iniciar un proyecto, carga una cantidad reducida de superficie. Ejecutando opciones, atributos de elementos y superficies, podemos consultar las superficies disponibles y su configuración. Ejecutando el comando nuevo desde catálogo, bibliotecas vinculadas, podemos incorporar nuevas superficies. De la carpeta suelos, baldosas, elegiremos una superficie para el embaldosado del piso del edificio. Por ejemplo, baldosa gris 60 por 60. Por representación, el forjado pertenece a planta baja. Ejecutamos el comando forjado. Estructura básica, material hormigón armado estructural. Altura 60 centímetros. Elevación cota 0 de planta baja. Activaremos la sobreimpresión de superficies en la cara superior del forjado y le asignaremos la superficie baldosa gris 60 por 60 que hemos cargado. Método geométrico rectangular. Verificamos en 3D. Por representación, los forjados de los accesos pertenecen al primer piso. Activar primer piso. Ejecutar forjado. De la configuración cambiaremos el espesor a 0,30 y desactivaremos la sobreimpresión de superficies. Para que los forjados se vean en proyección en planta baja, cambiaremos la configuración de visibilidad por defecto. En planta y sección, vista en planta, en mostrar en pisos, activaremos origen y piso inferior. Generaremos los forjados utilizando la proyección de la planimetría. Para mejorar la percepción del modelo, activaremos las sombras solares. Realizar un clic derecho sobre la pestaña 3D y seleccionar del menú desplegable Estilo 3D, Estilo 3D.
A la izquierda están los estilos predefinidos y a la derecha los valores que se pueden configurar, entre los cuales está activar sombras arrojadas. Haciendo clic derecho en la pestaña 3D y seleccionando tipo de proyección, se abre una ventana que permite configurar en forma gráfica la posición del Sol. Por posición, los arcos metálicos pertenecen a cubierta. Para modelarlos utilizaremos la herramienta viga. Ingresaremos la sección del arco 0,80 por 0,15. Tomamos como eje de referencia el punto medio de la cara inferior, con una elevación de 15 centímetros sobre el nivel 0 de cubierta. Seleccionaremos sección rectangular y material acero estructural. Postergaremos la definición formal de la viga como arco para más adelante, cuando lo veamos en corte. Método geométrico, segmento individual. Generaremos la viga en correspondencia con el segundo eje de columnas. Activamos la sección S01. Seleccionamos el arco y realizamos un segundo clic sobre el eje azul cerca de su punto medio. De la paleta flotante activaremos curvar verticalmente y apuntando hacia arriba ingresaremos por teclado 2,50. En el cuadro info verificamos que el valor de la curva vertical sea 2,5. Verificamos el avance del modelo en 3D. Activar cubierta. Seleccionar el arco, luego un nodo y de la paleta flotante activar multiplicar. Seleccionar extender e ingresar 4 en espacio. Copiar todos los arcos de abajo y luego hacer una copia hacia arriba. Para modelar el tímpano de cierre utilizaremos una viga a la que le daremos la forma superior curvada con una operación de sustracción con un arco. Regresar a cubierta para copiar un arco sobre el eje de la viga. Lo usaremos como herramienta de corte. Abrir el seccionamiento S02. Mover el arco 1,40 m hacia arriba. E incrementar el ancho del arco a 40 centímetros. Activar suspender grupos para poder hacer una copia de la viga. Extender la altura de la viga a 3 metros. Regresar a 3D. Seleccionar el arco, clic derecho y seleccionar conectar operaciones de elementos sólidos. Este comando es una versión de operaciones booleanas específicamente para elementos constructivos. En breve, funciona aplicando la operación booleana seleccionada entre los elementos seleccionados como operador y destino. Seleccionamos el arco y presionamos el botón de seleccionar operador. Seleccionamos la viga y presionamos el botón de seleccionar destino. Seleccionamos como operación la sustracción con extrusión hacia arriba. Presionamos ejecutar. Las operaciones booleanas son asociativas, es decir, el resultado depende de la posición de los elementos operador y destino. Si movemos el arco, se modifica el resultado del corte. La metodología estándar es ocultar el operador. Sin embargo, dado que el resultado no requiere ajustes posteriores, para fijar la forma de la viga, la convertiremos en forma, para poder borrar el arco. Copiaremos el tímpano en el otro extremo del edificio. Para brindar escala humana al modelo, insertaremos una persona utilizando el comando objeto.
Concluido el modelado de la estructura, guardamos con el nombre Expo 03.